En el deslumbrante y gélido escenario de los 25 Juegos Panamericanos, donde el aire olía a antiséptico, a sudor y a la ambición desmedida de miles de atletas, un tipo de aroma mucho más agrio y penetrante se apoderó del centro de la sala de prensa, el hedor inconfundible de la humillación. Allí, frente a un enjambre de cámaras cuyos flashes crepitaban como insectos metálicos y un mar de periodistas con las grabadoras en alto, se erguía Kyle "The Razor" Thompson, el vigente campeón, estadounidense de karate, un coloso esculpido en puro músculo patrocinado y arrogancia sin límites. Su karateshi, una pieza de diseño de una blancura casi ofensiva, con logotipos bordados en hilo de plata, costaba más que el alquiler de un año entero en el humilde barrio del que provenía su oponente. Y a su lado, casi devorado por la sombra del americano y las luces cegadoras, estaba Santiago, un chaval, solo un chaval de 16 años, llegado desde un pequeño pueblo de México, cuya presencia en esa final parecía un error administrativo, una broma del destino. Su karategi, de un blanco percudido, amarillento en el cuello y raído en los puños por incontables horas de entrenamiento en el polvoriento y humilde dojo de su abuelo, parecía una reliquia, un fantasma de una era olvidada que se había colado por accidente en la fiesta de la modernidad y el marketing deportivo. La diferencia no era solo de equipamiento, era un abismo social, un choque de dos mundos que estaban a punto de colisionar de 1900, la forma más brutal posible. Thompson, con la confianza de un depredador que juega con su comida, cogió el micrófono. Una sonrisa afilada como la navaja que le daba su apodo se dibujó en su rostro perfectamente cincelado. Su mirada recorrió a Santiago de arriba a abajo, un gesto lento, deliberado, cargado de un desprecio tan denso que congeló el aire de la sala. El murmullo de los periodistas se apagó, convirtiéndose en un silencio expectante. Y comenzó Thompson, su voz retumbando en los altavoces, arrastrando la palabra con un tono burlón que provocó risas contenidas entre el público. Este es mi oponente en la gran final. Hizo una pausa dramática, deleitándose en el momento. ¿De qué pueblo polvoriento te has escapado, niño? Ese pijama te lo ha cosido tu abuela con las cortinas viejas. La humillación fue un golpe sordo, público y ejecutado con una precisión quirúrgica. Cada risa que estalló en la sala, cada flash de las cámaras que inmortalizaba su rostro impasible, era una bofetada invisible en el alma de Santiago. El campeón estadounidense continuó su ataque, disfrutando de la atención. Mira, en mi país usamos la tecnología para entrenar, sensores de movimiento, análisis de datos, nutrición de vanguardia. No nos basamos en cuentos de viejas sobre espíritus ancestrales ni en rituales de granja. Esto es el siglo XXI, no una película de vaqueros. Las palabras, crueles y afiladas, no solo iban dirigidas a él, sino a todo lo que representaba, su origen, su familia, su tradición. Santiago no dijo absolutamente nada. No podía. Un nudo de impotencia y orgullo le atenazaba la garganta, ahogando cualquier posible respuesta. Simplemente bajó la mirada hacia el suelo laminado y brillante, sus jóvenes puños apretándose a los costados con una fuerza sobrehumana, hasta que los nudillos se volvieron tan blancos como el hueso. Pero lo que bullía en su interior no era la rabia ciega de un adolescente ofendido. Era algo mucho más profundo, más antiguo. Era el peso aplastante de generaciones de guerreros silenciosos, el eco de las enseñanzas de su abuelo, la voz de sus ancestros susurrándole al oído que el verdadero poder no hace ruido. Estaba absorbiendo cada palabra, cada burla, forjando con ellas una armadura invisible. Kyle, "The Razor" Thompson, en su pedestal de soberbia, no tenía ni la más remota idea de lo que acababa de hacer. No veía al niño de 16 años que tenía delante, solo un obstáculo insignificante en su camino hacia otra medalla de oro. No sabía que sus insultos no habían roto a un rival. No, él no imaginaba el poder que estaba a punto de presenciar. Acababa de insultar a un legado. Acababa de despertar a una leyenda dormida. Tras el eco de las últimas risas y el destello final de los flashes, el silencio que envolvió a Santiago no fue de derrota, sino de una profunda y helada concentración. El desafío no necesitaba ser aceptado con palabras. La humillación pública había sido la llamada a las armas,
el guante arrojado que él recogió con el alma entera. Mientras los periodistas se arremolinaban alrededor de Thompson para arrancarle una última cita arrogante, Santiago se retiró, invisible, un fantasma deslizándose por los pasillos estériles del complejo deportivo. Su destino no estaba ya en esa sala, sino en un lugar mucho más profundo, un santuario interior al que solo él tenía acceso. Esa misma noche, en la soledad de su austera habitación, hizo la única llamada que importaba. Al otro lado de la línea, a miles de kilómetros, la voz de su abuelo, rasposa como la tierra seca pero firme como un roble milenario, no necesitó más que un suspiro para comprenderlo todo. Te han faltado al respeto a ti, y con ello a todos los que vinieron antes, dijo el anciano. Olvídate de sus reglas, de sus puntos, de su espectáculo. Ha llegado la hora de que les muestres el Chipewali. Ha llegado la hora de que recuerdes quién eres. Las semanas previas a la gran final se convirtieron en un purgatorio de disciplina y memoria ancestral, mientras Kyle The Razor Thompson llenaba las pantallas de televisión y las portadas de las revistas deportivas, su rostro sonriente junto a bebidas energéticas y coches de lujo, Santiago desapareció del ojo público. Se sumergió en un régimen de entrenamiento que desafiaba toda lógica moderna. No había máquinas de última generación ni monitores de ritmo cardíaco. Su gimnasio era el suelo desnudo de una sala de entrenamiento vacía, en las horas muertas de la madrugada, cuando el único testigo era el reflejo de la luna en el parque. Su mentor, a través de llamadas nocturnas, no le hablaba de tácticas ni de estrategias, sino de la tierra, del viento, del sigilo del jaguar. El Chipewali no es un estilo de lucha, Santiago, le repetía su abuelo. Es el espíritu del que sobrevive. No se opone a la fuerza, la absorbe. No choca contra la roca, fluye a su alrededor como el agua. Debes vaciar tu mente de la rabia y llenarla de paciencia. Conviértete en el cazador que espera, no en la presa que huye. El contraste entre los dos finalistas era un abismo que se ensanchaba cada día. Las cámaras seguían a Thompson en sus sesiones de entrenamiento explosivas, donde destrozaba sacos de boxeo con una furia controlada y realizaba catas espectaculares diseñadas para impresionar a los jueces y al público. En las entrevistas, su confianza se había transformado en una arrogancia casi divina. El chico mexicano es una buena historia, un cuento de hadas, pero la final es el mundo real, y en el mundo real, la tecnología y el poder aplastan a la tradición, declaraba ante los micrófonos, su sonrisa de un blanco depredador. Se deleitaba en su papel de villano, convencido de que su superioridad física era un hecho incontestable, una ley de la naturaleza. No podía ver, no quería ver, que mientras él entrenaba su cuerpo para ser un martillo, Santiago estaba forjando su espíritu para convertirse en el yunque inquebrantable sobre el que todos los martillos se rompen. En Noise, la penumbra de sus sesiones secretas, Santiago no practicaba golpes, practicaba movimientos. Eran fluidos, circulares, a veces tan lentos que parecían una meditación en movimiento, y otras veces explosiones de velocidad tan súbitas que el aire silbaba a su paso. Estaba reaprendiendo a moverse no como un atleta, sino como un elemento de la naturaleza. Cada postura baja lo conectaba con la fuerza de la tierra. Cada bloqueo suave redirigía una energía imaginaria. Cada paso silencioso era el de un depredador acechando en la maleza. Su cuerpo se estaba transformando, pero el cambio más profundo ocurría en su interior. La humillación se había decantado, convirtiéndose en un combustible frío y puro. Su mirada de adolescente se había endurecido, adquiriendo la profundidad insondable de una mirada de acero, la misma que, según contaba la leyenda, tenían sus antepasados guerreros. Dominaba la forma, sentía el poder ancestral fluyendo por cada músculo y tendón, pero el espíritu de la técnica, el instinto final del depredador, todavía se le escapaba. La revelación llegó una noche, no durante el entrenamiento, sino en el más absoluto silencio. Mientras meditaba, la cara burlona de Thompson apareció en su mente, pero esta vez no sintió rabia, sintió una calma extraña, una claridad absoluta. Comprendió las palabras de su abuelo. El Chipewali no era para destruir al oponente, era para revelarle su propia debilidad. No se trataba de vencer su fuerza, sino de usarla en su contra. En ese
Instante. Algo hizo clic. El último velo se rasgó. Al abrir los ojos, el reflejo que le devolvió el oscuro cristal de la ventana ya no era el de un niño asustado, era el de un guerrero. Estaba listo. Mientras tanto, en un lujoso estudio de televisión, Kyle Thompson se reía a carcajadas de una pregunta sobre si temía alguna sorpresa por parte de su joven rival. Él no sabía que la sorpresa ya no era una posibilidad, era una certeza inevitable. Se está preparando en secreto. ¿Crees que la tradición puede vencer a la tecnología? Comenta abajo tradición e inscríbete para no perderte la confrontación final que lo cambiará todo. La campana sonó, un eco metálico que se perdió en el rugido ensordecedor del Coliseo Panamericano. El aire vibraba con el nombre de un solo hombre. Razor, Razor. Kyle Thompson sonrió, una mueca depredadora. El escenario era suyo. Se lanzó hacia adelante. No caminó, explotó. Un borrón de blanco y patrocinadores. Una máquina de combate perfectamente engrasada. El primer golpe fue un latigazo. Un puñetazo directo que impactó en el pecho de Santiago con un sonido sordo y seco. Un punto. El marcador electrónico parpadeó, cruel y brillante. Thompson 1, Santiago 0. «Eso es solo el calentamiento, granjero», gritó el campeón, su voz llena de desprecio. La multitud estalló en vítores. Thompson inició una nueva ofensiva, una tormenta de patadas circulares, cada una lanzada con una precisión y una potencia aterradoras. Santiago retrocedía, absorbiendo los impactos con sus antebrazos. Cada bloqueo le hacía temblar hasta los huesos. Otro punto para Thompson. Y otro. El campeón era un espectáculo de brutalidad y arrogancia. Bailaba alrededor de Santiago, burlándose abiertamente. Fingía un golpe, solo para reírse cuando Santiago reaccionaba. «¿Dónde están tus rituales ahora, niño?», se mofaba. Santiago permanecía en silencio. Su rostro era una máscara de concentración impasible, pero el sudor perlaba su frente y un hilo de sangre comenzaba a brotar de su labio. Estaba siendo superado, estaba siendo humillado, de nuevo. Pero esta vez, la humillación era física, brutal y ante miles de ojos. Los comentaristas ya cantaban la victoria del estadounidense. Es una diferencia de nivel abismal. El chico mexicano ha demostrado coraje, pero esto es el final del camino. Thompson disfrutaba cada segundo. No quería una victoria rápida. Quería prolongar la agonía. Quería destrozar no solo el cuerpo de su oponente, sino su espíritu. El marcador era una carnicería. 7-0. Santiago no había lanzado ni un solo ataque significativo. Parecía paralizado, un cordero esperando el sacrificio. Kyle decidió que el espectáculo había durado lo suficiente. Era hora del gran final. Miró a la multitud, levantando un brazo. El rugido se intensificó, una ola de sonido que lo envolvía en su propia gloria. Iba a usar su movimiento estrella, la patada que le daba su apodo, la Razor's Edge. Un giro mortal, una patada de talón descendente, tan rápida que el ojo apenas podía seguirla. La misma que le había asegurado 5 campeonatos, la misma que había retirado a 2 oponentes. Tomó impulso, su cuerpo comenzó a girar. La multitud contuvo la respiración, esperando el golpe de gracia. El pie de Thompson se elevó, un arco blanco de destrucción pura dirigido a la cabeza de Santiago. Era el fin, todos lo sabían, pero entonces ocurrió algo. En el último nanosegundo, en el espacio infinitesimal entre la victoria y la derrota, los ojos de Santiago se cerraron. Por un instante, el mundo desapareció. Solo quedaba la voz de su abuelo, un susurro antiguo en su alma. No luches contra la tormenta, conviértete en ella. Y sus ojos se abrieron. Ya no eran los ojos de un niño de 16 años, eran los ojos de un depredador milenario, fríos, implacables. El tiempo se fracturó. La patada del campeón, que viajaba a una velocidad cegadora, pareció moverse a través de la miel. El rugido del estadio se convirtió en un zumbido distante. Santiago no esquivó, no bloqueó. Él fluyó. Su cuerpo se hundió, doblando las rodillas en una postura imposiblemente baja, casi rozando el tatami. Se deslizó por debajo del arco de la patada, como el agua que se escurre entre los dedos, como el humo que atraviesa una cerradura. La física dejó de tener sentido. El talón de Thompson cortó el aire vacío, a 1 milímetro de su sien.
El campeón, habiendo puesto toda la fuerza de su cuerpo en un golpe que no encontró destino, perdió por completo el equilibrio. Su cuerpo giró sin control. Por una fracción de segundo su espalda, su centro de poder, quedó completamente expuesta. Un silencio ensordecedor y sobrenatural cayó sobre el estadio. Cada espectador, cada cámara, cada comentarista, contuvo la respiración al unísono. Habían presenciado lo imposible, y en ese silencio Santiago se elevó, no con furia, sino con la calma absoluta de un cazador que finalmente tiene a su presa acorralada. Su mano se movió. No era un puño cerrado para destruir. Era una palma abierta para revelar. Su movimiento fue un susurro, un único y preciso toque, casi imperceptible, en un punto de presión en la base de la columna de Thompson, un secreto del Chipewali, un conocimiento ancestral transmitido a través de generaciones. No hubo un sonido de impacto, solo un contacto, una transferencia de energía pura, y el coloso se desplomó. Kyle, The Razor Thompson, no cayó inconsciente, cayó de rodillas, el poder de sus piernas desconectado. Sus músculos, que eran su orgullo y su arma, ya no le obedecían. El shock congeló su rostro perfectamente cincelado. La confusión, la incredulidad, y por primera vez en su vida, el miedo. El campeón invencible, el dios del marketing deportivo, estaba arrodillado, vencido, ante el niño granjero al que había humillado, derrotado no por una fuerza mayor, sino por un conocimiento más profundo. El silencio del estadio era tan denso que se podía sentir. Era el sonido de la arrogancia haciéndose añicos. Era el sonido de una leyenda naciendo. Santiago se erguía sobre él inmóvil, su respiración tranquila, su mirada un pozo de acero líquido. La victoria era total, absoluta, irrefutable. Y entonces el silencio se rompió, no con un aplauso, sino con un trueno, un rugido que surgió desde lo más profundo de las gradas y sacudió los cimientos del Coliseo. ¡Santiago! La gente estaba de pie. ¡Santiago!, gritaban su nombre. ¡Santiago! La multitud que antes se había burlado de él, ahora coreaba su nombre con una reverencia casi religiosa. Habían sido testigos de la justicia poética en su forma más pura y espectacular. Habían visto al espíritu ancestral silenciar a la máquina moderna. Si tú también crees en la fuerza de la humildad, deja tu like y comenta victoria. El niño del karateji raído había hecho lo imposible. Había silenciado al mundo y les había enseñado a todos el verdadero significado del poder. El árbitro, con los ojos desorbitados por la incredulidad, se acercó a la escena. Levantó la mano de Santiago. El gesto fue casi una formalidad, una simple nota a pie de página en el libro de historia que acababa de escribirse ante sus ojos. El campeón era el niño mexicano. El marcador electrónico, ahora un objeto irrelevante, parpadeaba la victoria final. Kyle Thompson, ayudado por el árbitro, se puso en pie con dificultad. Sus piernas, antes columnas de poder, ahora se sentían como si fueran de paja. Pero no era el dolor físico lo que le abrumaba, era el peso de una revelación aplastante. El universo de certezas sobre el que había construido su imperio de arrogancia se había derrumbado en un solo instante. Ignoró a los médicos que corrían hacia él, ignoró el clamor del estadio. Sus ojos estaban fijos en Santiago. Caminó hacia él, cada paso una batalla contra el ego destrozado. La multitud, percibiendo la solemnidad del momento, bajó la voz hasta convertirla en un murmullo expectante. El aire se cargó de una tensión diferente, no de combate, sino de humanidad. Se detuvo frente a Santiago, el coloso frente al muchacho. Las lágrimas surcaban el rostro del campeón estadounidense, mezclándose con el sudor y la humillación. Su voz, cuando finalmente salió, no fue más que un susurro roto, despojado de toda su soberbia anterior. Eso, comenzó tragando saliva. Lo que hiciste no estaba en ningún manual. Santiago simplemente lo observó, su mirada de acero ahora suavizada por una compasión que Thompson no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. No había ni una pizca de triunfo en su rostro, solo una profunda y serena calma, una calma que desarmaba mucho más que cualquier golpe. «Me has enseñado algo hoy, niño», continuó Thompson, su voz ganando un ápice de fuerza.
la fuerza de la verdad admitida. Me has enseñado que hay poderes que el dinero no puede comprar y que la tecnología no puede medir. Me has enseñado a tener respeto. Y entonces hizo lo impensable. Ante miles de espectadores y millones viéndolo en todo el mundo, Kyle de Razor Thompson, el invencible, el arrogante, ejecutó una reverencia profunda y perfecta. Una reverencia no de protocolo, sino de genuina sumisión y admiración. Un gesto que valía más que cualquier medalla de oro. Santiago aceptó la reverencia con una leve inclinación de cabeza. Un gesto de igualdad, un gesto que decía que la lección había sido mutua. En ese instante, no eran campeón y derrotado. Eran simplemente dos guerreros que habían compartido un momento que trascendía el deporte y tocaba lo sagrado. La ceremonia de entrega de medallas fue un borrón de flashes y aplausos. Santiago recibió el oro, el metal frío y pesado en su mano. Pero su mirada no estaba en el trofeo. Estaba en la esquina de las gradas, donde un anciano de rostro surcado por las arrugas lloraba en silencio. Su abuelo. Kyle Thompson aprendió ese día que la arrogancia construye muros, pero la humildad y la tradición construyen legados inmortales. Comprendió que el verdadero poder no grita su propio nombre, sino que susurra a través de las generaciones. La victoria no se celebró en fiestas lujosas con patrocinadores. No hubo portadas de revistas ni contratos millonarios. La verdadera celebración ocurrió una semana después, a miles de kilómetros de distancia, en el pequeño y polvoriento pueblo de Santiago. Allí, en el humilde dojo de su abuelo, el aire olía a tierra y a historia. No había cámaras, no había multitudes, solo familia y amigos. La medalla de oro no colgaba del cuello de Santiago, descansaba sobre un pequeño altar de madera, junto a la fotografía de sus bisabuelos, un tributo silencioso a aquellos que le habían dado la fuerza. Santiago, vestido con su viejo y raído karategi, entrenaba con los niños del pueblo. Les enseñaba los movimientos, les contaba la historia, no la historia de su victoria, sino la historia del Chipehuali, la historia de sus raíces, la historia de quiénes eran, porque comprendió que la medalla era solo un símbolo, un pedazo de metal. El verdadero trofeo era el conocimiento que llevaba en la sangre, el legado que ahora tenía el deber de transmitir. Esa era su verdadera victoria, una victoria que no se oxida, una victoria que es eterna. Su abuelo lo observaba desde una esquina con una sonrisa serena. El linaje estaba a salvo, la leyenda continuaría, la humildad había triunfado, y el mundo había aprendido una valiosa lección, una lección escrita no con tinta, sino con honor y sudor. Si tú también crees que la humildad siempre vence y que las raíces nos dan la fuerza para volar, deja tu like y comparte esta historia para inspirar al mundo entero. Suscríbete para más historias donde el espíritu humano demuestra que es invencible.